Hola, buenos días, soy Marlene Goyeneche. Buenos días, Marlene. Buenos días. Buenos días. ¿Iniciamos, Erika? Claro que sí, ya damos inicio. Pues bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Erika Santos, soy director general de la empresa Conectar. A nombre del clúster de la fundición y de su servidora, te damos la más cordial de las bienvenidas a este webinar que fue convocado y organizado por nuestro clúster de la fundición. Es un honor tenerlos aquí, nos da muchísimo gusto. Y bueno, me gustaría empezar en lo que llega el resto de los participantes, que en conjunto el clúster de la fundición y nuestra empresa Conectar, firmamos una alianza hace 2 años, tenemos ya 2 años trabajando en esta estrategia, en donde estamos creando condiciones y escenarios para que las empresas del clúster de la fundición puedan ser competitivos y tener mejor costos de energía. Sabemos que el clúster de la fundición es el consumidor número 1 de energía en México, por lo cual requiere de manera mandatoria, y estamos seguros todo eso, y es algo que hemos coincidido su servidora, otros participantes, Guillermo, Julio Briceño, el presidente del clúster, pues de manera mandatoria tener costos competitivos, y estamos trabajando para lograrlo. Pero ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos ofreciendo como empresas? Pues bueno, estamos trabajando en acciones tales como esta estrategia incluye estudios de eficiencia para las empresas, no solamente Jalisco, sabemos que nosotros estamos en Jalisco, pero podemos ir a cualquier parte de la República. Esta estrategia y la alianza con el clúster nos lleva a que todo esto tiene que estar de manera gratuita, o sea, no hay una inversión inicial. Nosotros podemos hacer preauditorías energéticas para saber cómo estamos de manera interna. Estamos trabajando también en hacer negociaciones con inversionistas. Tenemos a una persona que creo que también está por aquí, lo vi, Gilberto, que nos está ayudando con apoyos de gobierno. Entiendo que no solamente a nivel estatal, sino también a nivel nacional. Podríamos ir a buscar apoyos, como sucedió el año pasado, que hubo empresas de fundición que tuvieron acceso a recursos y cantidades interesantes para lograrse los temas de eficiencia. Estamos haciendo negociaciones también con algunas suministradoras que nos permita tener energía más barata, y ahorita es el de hoy. También estamos haciendo negociaciones para que las empresas de fundición en algún momento a estar certificadas en la NOM 051, que es la NOM que tiene que ver con temas de energía. Estamos haciendo alianzas también junto con con personas de gobierno que nos permitan o que se permita tener acceso a recursos a fondo perdido. Y hay muchas más actividades en las que estamos trabajando en conjunto para ayudarte o para ayudarles a todos ustedes a que puedan ser competitivos, porque sabemos que tienen que ir a mercados internacionales en donde la competencia por pesos o por centavos es cada vez mayor, pero estamos listos para hacerlo. Creo que estamos por el buen camino creando esas condiciones. Al final, ¿qué queremos? Que el sector de la fundición pueda tener una tarifa preferencial. Ese es nuestro sueño, el ideal, en donde todos estamos ya trabajando para hacerlo, y cada día estamos dando pasos durante todos estos 2 años que hemos estado trabajando. Y el día de hoy nos permitimos invitar a esta sesión a una suministradora, la suministradora Fénix. Tenemos el día de hoy a una persona con experiencia, con mucha experiencia en temas de suministro. El ingeniero Juan Ramón está ya aquí dentro de la sesión. Lo presento un poco. El ingeniero es ingeniero químico. Él tiene más de 20 años de experiencia en los sectores de medio ambiente, y creo que nos puede compartir muchas cosas que son de interés para nosotros. Tiene una maestría en administración por el IPADE.
Su experiencia radica, es como responsable de desarrollo de proyectos de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos en México. Fue gerente regional de desarrollo de negocio de biocombustibles en México y Centroamérica y vicepresidente de desarrollo de negocio de biocombustibles para Asia y Pacífico para el grupo Abengoa. Desde el año 2018 es responsable comercial del área Fénix, de la suministradora Fénix de Energía, que está operando en el mercado mayorista para la venta de energía. O sea, él tiene muchos temas de venta de energía y es justo lo que estamos buscando. Perdón, es justo lo que estamos buscando para ustedes, que puedan ustedes consumir la energía a un costo más barato. Sabemos que tanto en México como en otras partes del mundo, el tema de comprar a una suministradora representaría, por lo menos aquí en México, bajar nuestros costos entre un 30 a un 40%, pero ahorita el ingeniero nos va a compartir todo esto. Y bueno, desde el 2020 es director adjunto de la suministradora Fénix. Él tiene responsabilidades operativas y comerciales dentro de la suministradora. Y bueno, pues está dispuesto a compartir, a responder todas nuestras dudas respecto al mercado mayorista y cómo el mercado mayorista puede ayudarnos a nosotros como clúster de la fundición a estos temas que tanto nos preocupan, que todos los días estamos con la preocupación de por qué los costos están elevados. Adelante, todo tuyo el micrófono. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por la introducción, Erika, y gracias al clúster por la oportunidad en este foro. Voy a compartir una presentación. La idea es hacer una presentación, digamos, muy específica del mercado con algunos aspectos. Yo espero que, digamos, que la propia presentación resuelva varias de las dudas que a lo mejor pueden tener en relación al mercado, pero la idea es después de esta presentación, que espero que sea de unos 20 minutos, quizá 25 minutos, abrir un espacio para preguntas y en el caso de que nos dé tiempo, digo, iríamos a una pequeña presentación de lo que somos, de lo que hacemos en Fénix y de lo que somos y del tipo de producto que tenemos ahora mismo en el mercado para el suministro eléctrico. ¿Me confirman si ya pueden ver el compartido? Ya lo podemos ver, ¿sí? Juan Ramón. Perfecto. Bueno, pues me voy, como digo, voy a hacer una pausa cuando terminemos la parte general del mercado y oportunidades que puede haber para usuarios finales. Y ahí si quieren todas las preguntas para darle un poquito más de fluidez a la presentación. Bueno, pues aquí pueden ver bueno, el funcionamiento del mercado eléctrico. El mercado eléctrico es un espacio normativo, digamos, que la reforma energética de 2014-2015 generó, en el cual se liberaliza una parte del mercado, se abre el mercado tanto para generadores como para suministradores, cuando antes era una actividad que, como todos ustedes saben, estaba totalmente acotada a las empresas del gobierno. Durante un tiempo Luz y Fuerza y CFE, y ya en los últimos años nada más a través de CFE. De manera muy rápida, ¿quiénes conforman este mercado eléctrico mayorista? Y me gustaría acotar, por ejemplo, empezar por qué se le llama mayorista. Bueno, pues está diseñado, como el nombre indica, para la venta al mayoreo, vamos a decir, o sea, en grandes cantidades o en cantidades importantes, significativas de energía. No es, por lo tanto, y es lo primero que hay que entender, no es un mercado para el consumo pequeño. Evidentemente todo lo que son casas, habitaciones, lo que son pequeños negocios, pequeñas temas comerciales, normalmente más allá de que puedan ingresar al mercado, el mercado no está diseñado y no está pensado para atender a esos pequeños clientes, sino más bien a clientes, vamos a decir, de tamaño medio, grande. ¿Quiénes conforman el mercado? Pues hay una parte de generación, que a diferencia de como antes de la reforma, pues esta generación puede ser realizada directamente en el mercado, si puesta en el mercado de la energía por privados. La transmisión y la distribución es muy importante entender eso, sigue siendo atribución y responsabilidad completamente de CFE en las divisiones que la reforma generó en CFE. CFE era una sola entidad, y a partir de la reforma hay un CFE Transmisión que se ocupa de toda la parte de la transmisión de lo que es alta tensión,
Y luego CFE Distribución, muy importante, el encargado de realizar la distribución de esa energía eléctrica desde las redes de hasta los centros de consumo, los centros de carga. Es el único responsable, es el único que por ley las puede realizar. También porque son evidentemente, como todos entendemos, son actividades críticas y estratégicas para cualquier país el tener la transmisión y distribución de la energía. De ahí en adelante, una vez que se han conectado los generadores a una red de transmisión y distribución, la parte del suministro, que es una de las grandes novedades después de la reforma energética, existe la figura del suministro calificado, que es en la que está, por ejemplo, la empresa en la que yo trabajo, Fénix, y otra serie de empresas. Existe todavía también el suministro básico, que es, digamos, la figura más parecida a la CFE que todos conocemos de siempre, es decir, quien da servicio a todos los usuarios de bajo consumo y a todos los otros que todavía no han migrado al nuevo mercado. Básicamente sigue siendo un 80%, 85% del suministro del país lo sigue haciendo CFE básico, servicios básicos. Y luego están los usuarios finales, que como cualquiera de las empresas del clúster o cualquier otra empresa, cualquier otra actividad que tiene el consumo final. ¿Qué tipos de suministro calificado, bueno, de entidades pueden recibir el suministro calificado? Los usuarios calificados, que ahora veremos un poco rápidamente quién puede ser usuario calificado, lo reciben a través de un suministrador y hay una figura que se ha utilizado muy poco todavía en el nuevo mercado, pero que existe, que es el usuario calificado participante del mercado. Es un usuario que por su tamaño y por una decisión de negocio decide participar directamente en el mercado. Tiene ventajas, como digamos, participa directamente y puede hacer acuerdos, por ejemplo, con un generador de manera directa, pero tiene algunas, no desventajas, pero sí algunos requerimientos que, por ejemplo, necesita poner garantías ante SENACE, necesita tener personal específico trabajando 24 horas en el suministro. Entonces, bueno, es otra figura que permite el mercado. ¿Cómo opera el mercado? Bueno, pues el mercado lo opera SENACE, el Centro Nacional de Control de Energía. Y alrededor del SENACE, digamos que todo el mundo nos vamos conectando a través de SENACE. Los generadores, porque evidentemente el SENACE regula cuándo se conectan o no a la red, y eso pues es muy relevante y está muy, digamos, muy de moda en estos días por lo que está pasando con el tema de apagones, porque no hay energía o si hay energía. Bueno, el SENACE tiene que buscar con todos los generadores que hay disponibles en el mercado, intentar mantener evidentemente siempre un suministro de energía estable y en las condiciones de calidad necesarias. Los generadores, como digo, se conectan, trabajan con SENACE para la conexión de y la inyección de su energía en el mercado. Y digamos que es la parte de arriba de este esquema que están viendo ustedes, los productos de energía, potencia y certificados, que son los tres productos que se trabajan en el mercado. La energía, pues obvio, todo lo entendemos. La potencia es el equivalente a lo que tradicionalmente se manejaba como capacidad con CFE y en los recibos actuales de CFE todavía aparece como la capacidad, el concepto de capacidad, y los certificados de energía limpia, que es un mercado nuevo que se generó con la reforma energética, que intenta potenciar la generación limpia en el país y alcanzar metas de generación limpia en el país. Y es un producto adicional y que se maneja de manera independiente. Esos tres productos, a través del SENACE, los generadores los pueden hacer llegar a los suministradores. ¿Para qué? Para que estos suministradores puedan realizar como tal. Como ven aquí, el usuario calificado que está hasta la derecha en la gráfica no entra directamente en el mercado, sino que es representado por el suministrador. Es decir, digamos, el usuario no tiene que estar lidiando y tratando con el SENACE, sino trata nada más con su suministrador que lo representa ante el mercado. Y una novedad, digamos, en este mercado también es el tema de contratos bilaterales. Aparte del movimiento de los productos, de la energía, potencia y los CEL, existen los contratos bilaterales que regulan esa relación entre generadores y suministradores. Y aunque aquí no se incluye, otra parte importante es
que la relación entre el suministrador y el usuario calificado es una relación entre privados. Tiene que cumplir con algunos requisitos de ley, pero realmente los contratos entre el suministrador y sus usuarios representados no tienen que ser ni compartidos con a detalle, digamos, comercial con el SENACE ni con ninguna autoridad. Es un contrato entre privados que, como ahora veremos, le permite a este mercado ser mucho más cercano a las necesidades del usuario. Pasando allá a los beneficios, características que tiene el MEM, ¿no? Este mercado mayorista. Uno, por ejemplo, es flexibilidad de vigencia del contrato. Es decir, como digo, el contrato entre usuarios y suministradores es privado. ¿Cómo estás? Sí. Bien. Bueno. ¿Y nos pueden ayudar con sus micrófonos apagados, por favor? Ok, perdón. Sí, Okay. algo pasó aquí. Alguien, sí. Entonces, se puede pactar cualquier tipo de vigencia de mercado. Se puede obtener, evidentemente, tarifas competitivas con distintas modalidades de tarifa. No es como actualmente quien esté con CFE básico no tiene ninguna capacidad de negociar características. Se le aplica una tarifa que es publicada y no hay nada más que hablar, vamos a decir. Evidentemente en el MEM se pueden pactar en base a qué se cobra, cómo se cobra, cuánto se cobra. Hay variedad de opciones, por ejemplo, de suministradores. Hoy por hoy hay operando algo más de 20 suministradores ya operando. Hay otros, diría otros 20 o 20 y tantos autorizados que a lo mejor están en un proceso de empezar con su primer contrato, con lo cual un usuario puede elegir entre una variedad de suministradores y decidir cuándo cambia, en base a sus contratos, cuándo cambia de uno a otro por intereses pues, comerciales o estratégicos. Evidentemente, lo que va buscando todo el mundo, que son ahorros contra la tarifa del servicio de suministro básico. También el cumplimiento en materias de energía limpia. Por ejemplo, se pueden adquirir suministro proveniente de energías limpias que puede ayudar a cumplir con requisitos internos o externos que pueda tener una empresa en relación al origen de la energía que está consumiendo. Todo esto es posible en el MEM, no es posible en el suministro básico por sus características. Algunos beneficios específicos, ¿no? Uno es, evidentemente, no depender de las tarifas establecidas por el suministrador básico, por CFE, que pues todos sabemos históricamente no siempre responden ni a precios a veces del mercado, no responden de manera directa a qué precio está la energía a nivel incluso global. De repente bajan cuando no lo espera uno, pero también pueden subir mucho y realmente no tienes ningún control. Con el mercado, en el mercado eléctrico mayorista, tú defines con tu suministrador en base a qué suben o no suben las tarifas, o si es una tarifa fija, o si es una tarifa indexada a lo que realmente las partes consideren que es adecuado para ambas, ¿no? El no estar obligado a trabajar con horarios específicos. Creo que todo el mundo conoce también los horarios con los que se maneja el suministro actual, base, intermedio y punta. Con un suministrador se pueden trabajar con esos horarios si se quiere, pero realmente no hay ninguna obligación de trabajar con ese tipo de horarios. Se puede manejar una tarifa plana, horarios, digamos, fijos durante todo el día. Eso evidentemente a la hora de programar tu operación ya no te obligas a evitar algunos horarios o favorecer otros, sino que puedes trabajar en base a tus necesidades productivas en el horario que te interese. Relacionado con lo anterior, el cargo de la capacidad o la potencia no depende de horarios. Es decir, no hay unos horarios en los que determinan tu cargo de capacidad, con lo cual hay mucha gente que evita ciertas horas del día producir para evitar pagar mucho por capacidad. Con el suministro calificado no tienes que hacer eso y puedes producir y consumir energía pues cuando te interese a ti por tus características como empresa. Y bueno, y lo que decíamos de los contratos entre privados, con capacidad de negociación de condiciones de pago, duración, garantías, pues todos los detalles que no estás posibilitado con una entidad como CFE básico que tienen un contrato estándar y unas condiciones estándar que aplican a todos los consumidores básicamente. Pasando a los requisitos para entender quién puede ser usuario calificado y por lo tanto quién puede ingresar participar de alguna manera en el mercado mayorista. El requisito básico es tener una demanda máxima
no una demanda promedio, sino una demanda máxima, en los últimos 12 meses mayor o igual a 1 mega. Este requisito se puede conseguir de 2 maneras. Bien con un solo centro de carga, solo punto de consumo que llegue a este mega como pico de demanda máxima, el pico máximo de consumo en los últimos 12 meses, o bien agrupando varios centros de carga, agregando como maneja la ley, ¿no? Esos centros de carga que se pueden sumar para llegar al mega deben tener al menos 25 kilowatts de demanda máxima. Entonces, ese es el tamaño mínimo, digamos, de un centro de carga para sumarse a otros y todos ellos poder estar en el suministro calificado. Esto es importante porque una empresa puede tener a lo mejor 2 centros de carga o 3 que a lo mejor no llegan al mega, pero tienen un tamaño y unas características interesantes y los pueden sumar para participar en el mercado y ser suministrados. Características importantes para que 2 centros se consideren que pueden agregarse, tienen que tener un mismo socio de control. Básicamente el criterio es, tiene que haber un accionista con más del 50% en digamos, de las acciones, de la propiedad de ambas empresas que tengan esos dos centros de carga o más centros de carga. Ese es el criterio legal, digamos. Y luego es importante, el segundo punto muy importante, debido a que, como vamos a ver, hay unas inversiones necesarias para pasarse al mercado, hay que hacer unas adecuaciones en el centro de carga. Tenemos establecido más o menos por la experiencia que aquellos centros de carga con menos de 300,000 kWh al mes, que equivalen a un recibo aproximadamente, depende de la zona, pero aproximadamente de unos 700,000 pesos, 800,000 pesos mensuales. Por debajo de eso, difícilmente es viable económicamente. Puede haber otros motivos por el cual una empresa quiera migrar, aunque económicamente no salgan los números perfectos, pero yo diría, ese es el tamaño mínimo aproximado que nuestra experiencia nos lleva a establecer. Por encima de eso, evidentemente, contra más grande, menos pesa la inversión que hay que hacer y, por lo tanto, en teoría, la viabilidad económica debe ser mayor. El proceso de migración, no voy a entrar mucho en el detalle técnico, pero tiene 4 pasos. Un registro ante la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, digamos que no tiene costos, es un tema de unos 3 meses, 2 meses y medio, 3 meses aproximadamente. Lo puede hacer directamente el usuario, lo puede hacer el suministrador en su nombre. Es algo pues muy administrativo, donde ahí se tiene que demostrar que llegas a los requisitos mínimos para que te den el registro como usuario calificado. Una vez tienes el registro, viene la parte más, digamos, compleja, que es el registro de los activos ante el SENACE. Tiene una parte administrativa, pero tiene una parte de normalización. Es decir, tiene una parte de que tienes que, básicamente, ahora lo vamos a ver a detalle, básicamente tienes que tener tus propios equipos de medición, cosa que actualmente con CFE básico no vas a tener porque han sido cedidos a CFE. Y tienes que hacer una serie de modificaciones. Ahora vamos a entrar un poco a detalle. Y finalmente, una vez que ya tienes el sitio, te registraste ante la CRE, ante SENACE, tienes tu sitio normalizado, tienes tu sitio cumpliendo con todo, la fase de inicio de suministro, donde se tiene que hacer una serie de últimos pues, trámites ante la autoridad para ya poder llegar al suministro. Los plazos, como se ve abajo, pues estamos hablando de que más o menos nos vamos a unos 9, 10 meses. Depende de algunos tiempos, digamos, dentro de cada una de estas etapas, pero ese es un tiempo aproximado en el que se puede migrar al mercado y empezar el suministro. Voy a entrar nada más en este punto, en el de normalización, porque es importante. ¿Qué se necesita en la parte de centros de carga? El equipo debe ser propiedad del usuario calificado. ¿Cuál es el objetivo de que sea propiedad del usuario calificado? Porque el usuario calificado, al tener la propiedad de sus equipos de medición, luego va a poder cambiar de suministro cuando considere. Digamos, tú tienes ya todo lo necesario para ser suministrado y puedes cambiar de suministrador cuando te interese en base a tus contratos. Entonces, por eso es propiedad del usuario. Porque si fuera propiedad del suministrador, se los llevaría después de un contrato y tendrías que volver a comprar equipo. Entonces, así lo marca la ley. Básicamente, ¿qué equipos son? Se trata de equipo de medición principal y de respaldo. Se piden 2 medidores, se piden los transformadores asociados al medidor,
un sistema de comunicación y un sistema de comunicación remota del medidor a través de un sistema de datos con los servidores del operador de SENACE, bueno, y de CFE Distribución, que es quien se ocupa de esa parte de medición. Es una inversión por una sola ocasión, se realiza al inicio cuando haces la migración y ya nunca más tienes que, digo, salvo fallo o algún tipo de cambio en la normativa que te pide un equipo adicional, pero en principio no deberías hacer ninguna inversión más adelante. Y es la única etapa del proceso que requiere realmente una inversión. Todo lo demás son trámites que a lo mejor pueden tener un costo si alguien cobra por realizar los trámites o apoyar, pero realmente no requiere una inversión el resto del proceso. Y es la etapa crítica para cortar los tiempos del proceso, ya que la compra de los equipos, pues influye mucho en el tiempo en el que te tardes en llegar al mercado. Entonces, si hay equipos en stock, si los tienes apartados, si tu equipo de compras es ágil, o sea, si lo compras de manera ágil, pues todo eso puede acortar mucho el tiempo. Y después, digo, relacionado con esto de la inversión, que es importante siempre, y es algo que nosotros hacemos con nuestros potenciales clientes, evaluar la viabilidad económica. O sea, uno puede pensar que si te ofrecen un ahorro del 10, del 15, del 20% de tu tarifa, pues deberías moverte al mercado, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que estos son, por ejemplo, la tabla, esta es el nivel de inversión estimada, puede variar ligeramente, para un centro de carga de baja tensión, por debajo de 75 kilowatts, entre 75 y 750 o más de 750, o en alta tensión. Y esa es la inversión. Esa inversión, evidentemente, hay que medirla junto con los ahorros esperados y definir un retorno de inversión razonable, ¿no? Que nosotros consideramos que lo ideal es que no supere nunca el año. En muchos casos se consiguen retornos de inversión de 2, 3 meses, que es lo ideal, evidentemente. Pero bueno, cada empresa puede tener su criterio de cuándo considera que le interesa el proyecto y cuándo es viable el proyecto, ¿no? Otro requisito es muy rápido que requiere cumplir el centro de carga. Tiene que tener un contrato con CFE Distribución. Actualmente, mucha gente tiene su contrato antiguo con CFE, pero realmente ya no existe esa CFE original. Ahora ya existe CFE Distribución, CFE Transmisión, CFE básicos. Entonces hay que regularizar o hay que checar que ese contrato esté en regla. Y luego, como un requisito que no tiene que ver con el suministro, pero que ustedes seguramente ya saben, existe ya en el sector de energía, es el código de red, ¿no? Que es algo que en los últimos años se ha venido ya implementando y finalmente son requerimientos que en algún momento tiene que cumplir el centro de carga y se recomienda al menos tener atendido ese asunto para que no genere algún tipo de ruido en el proceso de migración. Con eso, porque ya lo siguiente es presentar un poco a la empresa, pero creo que con eso sería una introducción muy rápida al mercado y las posibilidades que ofrece el suministro y abriríamos, yo creo, la parte de preguntas y dudas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Perdón. Yo tengo algunas de entrada. Perfecto. Bueno, mencionaste, bueno, algo que es importante y creo que están esperando las empresas es saber el tema de al mercado mayorista. Bueno, yo creo que evidentemente la única manera de saber cuánto te puedes ahorrar es, digamos, tener una cotización de un suministrador que te diga, ¿no? Yo diría, a ver, en este momento que las tarifas, ustedes saben que el año pasado de CFE estuvieron bajando, ligeramente, pero bajando. Digamos que los ahorros que se ofrecen en el momento actual a lo mejor no son tan altos como hace 2 o 3 años, pero estamos hablando de que yo lo que diría un ahorro razonable que se puede alcanzar en el mercado actualmente, estamos hablando de un 15%, un 20% sobre la tarifa que se tiene actualmente. Pero evidentemente, como digo, depende mucho del tamaño del centro, depende de qué tan eficiente es consumiendo. Entonces, no hay un número general que se aplique a todos los centros de carga. Hay que conocer el centro de carga, hacer una evaluación muy específica y ahí ya se puede ver si se puede llegar a un 10, a un 15, a un 20. Yo diría, hombre, mucho más de un 25, o sea, es complicado porque actualmente las tarifas de CFE están bajas. Pero también sabemos que ya empezó el año con ciertas subidas CFE
pues no sabemos si por las condiciones que sabemos ahora climáticas y de disponibilidad de gas y de muchas cosas, si no vamos a tener un aumento en las tarifas de CFE. Entonces, eso es algo que si pactas una tarifa que no se mueva junto con la de CFE, sino que sea independiente, los ahorros que tengas hoy también en un futuro se pueden aumentar porque no vas a ir subiendo tu recibo junto con CFE, sino que lo vas a hacer de manera independiente según tu contrato. Ahora, Juan Ramón, ¿qué tanto está o qué tanto afectaría, según ustedes, la contrarreforma de la actual administración en el actual mercado eléctrico mayorista? Pues en el actual mercado, la contrarreforma nosotros la interpretamos, bueno, y la analizamos cuando se conoció hace una semana, ¿no? Semana y media. Está muy enfocada, y creo que todo el mundo lo puede ver, está muy enfocada a devolver a CFE el control de la generación de la energía. No, CFE se siente ahora, digamos, que no tienen el control de quién entra y cuánto le cuesta y cuánto no le cuesta. Y sus propias plantas se quedan fuera. La reforma está muy enfocada a que las plantas de CFE se utilicen. ¿Por qué? Porque finalmente ellos, si no, sus números también son peores. Entonces, es una reforma muy enfocada a la generación. No se menciona, de hecho, en ningún momento práctico, bueno, no se menciona el suministro calificado. Entonces, nosotros la analizamos como que la reforma va hacia otro lado del mercado, el lado de la generación. CFE quiere tener el control de la generación, quiere ponerse primero en la generación. ¿Eso puede hacer que los precios en el mercado en general suban? Seguramente sí, para todos. Para nuestro mercado y para el mercado, para la propia CFE, porque al final va a tener energía, podría tener energía menos barata disponible. Pero más allá de esos efectos generales en el mercado, la contrarreforma no va en el sentido de eliminar este mercado. En ningún momento se menciona nada parecido, con lo cual entendemos que, bueno, la analizamos como que no nos afecta directamente. No, yo diría que el sector no está contento porque finalmente estas contrarreformas generan incertidumbre y yo diría que para poca gente es beneficioso, pero no nos está afectando y no señala ningún aspecto del suministro calificado. Ahora bien, ¿crees que aún con esto que comentas, no estaría trastocando este inicio de competitividad que ya traía consigo la reforma del 2014-2015? Yo diría sí, por un lado, porque los nuevos proyectos que se supone que deberían ir entrando en el mercado y generando energía más barata y más limpia, definitivamente eso se están frenando. También es verdad que la demanda, pues, con todos los temas de pandemia y demás, también se ha frenado, con lo cual hoy a lo mejor no es tan preocupante. Hay una parte interesante y es, se quieren mover algunos proyectos de autoabasto, que actualmente estaban en lo que se conoce como proyectos legados. Se quiere sacar esos proyectos de legado y pasarlos pues, al mercado actual, con lo cual esa parte de energía a lo mejor pasaría al nuevo mercado, lo cual podría ser incluso en algún aspecto positivo. Pero sí va a haber más escasez de energía. Digo, eso, o sea, puede haber más escasez, pero finalmente ese es un tema que sentimos que naturalmente se va a tener que solucionar, sea que el gobierno permita de nuevo la iniciativa, bueno, más bien, o le deja al gobierno a la iniciativa privada que siga invirtiendo, o lo va a tener que hacer él, pero ya sabemos que los recursos del gobierno pues no son infinitos, ¿no? Entonces, yo pienso personalmente, muy personalmente, que al final la reforma que se pueda dar o contrarreforma que se pueda dar va a seguir permitiendo la entrada de inversión al mercado, porque si no, literalmente no hay manera, ¿no? O sea, o lo invierte el gobierno ayudado por la iniciativa privada, lo hace la iniciativa privada, pero pensar que el gobierno solo va a poder aumentar la generación para atender la demanda, pues creo que es, bueno, es Yo creo que poco esa es la lógico. gran preocupación, Juan. Ahora que hemos estado retomando a través de soluciones energéticas siglo XXI el tema del ofrecimiento de suministro de energía con clientes potenciales a nivel gobierno, a nivel empresas privadas. Obviamente hay muchos usuarios al día de hoy que traen una gran incertidumbre por la obcecada posición del gobierno en mantener una política prácticamente de no inversión.
que sí se había dado al inicio de la reforma energética 2014-2015, que como ustedes saben hay una gran inversión vigente de miles de millones de dólares, pero la política del gobierno tan obcecada en no libre mercado y sobre todo la competitividad, que era el espíritu toral de la reforma energética 2014-2015, pues esto notamos nosotros como gente que estamos haciendo la gestión o empresas que estamos haciendo la gestión para que se incorporen nuevos usuarios calificados al mercado. Les genera al día de hoy por esta contrarreforma mucha incertidumbre porque precisamente no se está dejando abierta esta inversión en el mercado nacional, ¿no? Entonces sí nos está costando trabajo, déjame ser honesto, en esta promoción y sobre todo promoción de una oferta que viene a ser muy competitiva, muy a un modelo que no se asemeja en nada a lo de CFE, desde la energía limpia que se está ofreciendo, las tarifas planas, y obviamente la garantía de que va a haber el suministro que el cliente o el usuario calificado necesite, ¿no? Entonces esto lo comentaba en una videoconferencia que tuvimos, Juan, hace unos días con ustedes. Y hoy lo reitero porque sigue esta incertidumbre de varios clientes que traemos en cartera. Sí, yo coincido con la incertidumbre, o sea, cierta incertidumbre. ¿Qué es lo que debería mirar un usuario? Pienso yo, incluso viendo el aspecto, no sé si positivo, pero práctico, es quien tiene hoy energía, o sea, está disponible para hacer el suministro. Lo que sí es evidentemente hoy por hoy, yo diría, para un usuario, contratar con un suministrador que su energía, digamos, todavía no está operando, sino que depende de terminar un cierto desarrollo del proyecto, ahí sí diría, bueno, entiendo que haya dudas y entiendo que a lo mejor en el contrato se blinde muy bien la parte de, bueno, ¿y qué ocurre si no se tiene la energía? Particularmente en nuestro caso, que tenemos energía que proviene de energía hidroeléctrica, que es la prioritaria que el propio gobierno en esta contrarreforma está señalando como la primera que va a entrar en el mercado y que siempre va a estar funcionando, a nosotros particularmente no nos preocupa. Pero entendemos que a otros suministradores pues tienen otro mix, a lo mejor de dónde viene su energía, y algunos proyectos sabemos que están detenidos. Yo pienso que van a terminar saliendo la mayoría, pero evidentemente con bastantes más problemas de los que pensaban, ¿no? Pero bueno, creo que es un tema, lo que sí diría es, hoy por hoy con un suministrador como nosotros y como otros que hay en el mercado, evidentemente, que sí tiene energía real produciendo en este momento, yo diría que el riesgo para el usuario es mínimo, y el riesgo que pueda haber se puede evidentemente acotar en el contrato, que finalmente para eso es un contrato entre privados, que el contrato puede decir, bueno, qué ocurre y si hay penalidades y qué responsabilidades y qué garantías tiene el usuario de que va a recibir el servicio que está contratando. Yo creo que esa es la clave. Aquí tengo otra pregunta. Dice, para poder migrar al mercado mayorista de energía, ¿es necesario tener cubierto el requerimiento de código red? ¿O es deseable? Si es así, bueno, nosotros podemos ayudarles, pero sí esa es la pregunta. Es deseable. Normalmente lo que sí nos han pedido, no es un requisito como tal para el suministro, pero como la migración al suministro requiere técnicamente de un visto bueno de CFE distribución, del distribuidor, del mercado. Luego el distribuidor a veces pregunta, bueno, ¿y cómo van con el código red? No que no se pide, y no nos han pedido en ningún caso el cumplimiento del código, ¿no? Pero sí muchas veces bueno, ya tienen presentado al menos su plan de atención al código. CFE finalmente pues suele solicitar también cómo van en el tema de código. No es un requisito, por ley no te pueden impedir que migres. Lo que sí está claro es que si incumples el código, hoy por hoy ya te estás exponiendo a posibles sanciones. Sabemos que todavía no lo está haciendo la autoridad, pero pues creo que es algo, respondiendo es deseable, no es un requisito específico. Así es. Y recuerden que nosotros en Conectarles estamos ayudando a todo ese proceso del código red. Algunas cosas, como parte de la alianza con el clúster, hay algunas que no es, hasta cierto nivel, no tiene costo, entonces podríamos asesorarlos en esto. Entonces,
nosotros nos ponemos en contacto con ustedes para esto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Fíjate que ayer uno de los fundidores que estuve me preguntaba específicamente por qué le hacen los cobros en el recibo de distribución de capacidad, y creo que hoy es el momento para contestarlo para que los demás también podamos, si nos ayudas con esa pregunta, Juan Ramón. Con la pregunta que está en el chat. Bueno, si quieres ahorita, en el recibo de la luz viene, Sí. viene el tema de distribución y capacidad. Entonces, quieren saber por qué nos están cobrando esto. Y ahorita voy a la pregunta. Porque, bueno, distribución y capacidad se lo podemos compartir, pero se puede checar en la página incluso de CFE. La distribución se cobra en base a la demanda máxima del centro de carga, que se presenta en un mes. Básicamente es qué tan grande sea el pico máximo de consumo que tienes en tu centro de carga. Con ese dato, vamos a decir, no sé, 200 kilowatts, se le aplica una tarifa que depende, está publicada por regiones. Entonces, no es lo mismo lo que te cobran por distribución para 2 centros exactamente iguales en Monterrey, que en la Ciudad de México, que en Oaxaca, que va dependiendo. Entonces, uno puede sacar, digamos, ese dato con su demanda máxima y sacando también publicado por CFE, las tarifas de ese mes por concepto de distribución. Normalmente la tarifa de distribución se mantiene fija todo el año, entonces se publica en enero una nueva tarifa y se aplica todo el año. Ese es el cargo de distribución. El cargo de capacidad es parecido, digamos, el cálculo, pero no es la demanda máxima de todo el mes, sino la demanda máxima en horario de punta, que son una serie de horas al día, que por ejemplo, que cambian de invierno a verano. También está publicado el horario, digamos, lo que se define como horario de punta. Normalmente, si no me equivoco, en verano son 4 horas, que van creo de las 7 de las 6 a las 10 me parece, y en invierno son nada más 2 horas. Y luego, por ejemplo, los domingos no hay horario de punta. Es decir, supuestamente el horario de punta es el momento en el que el sistema energético nacional se encuentra más exigido, que suele ser en las horas de la tarde, primera noche, y entre semana, porque en fin de semana baja el consumo. Con ese dato de la demanda máxima en punta, multiplicado de nuevo por una tarifa publicada, que es la tarifa de capacidad, que se publica para cada mes, para cada zona del país, se obtiene el cargo de capacidad. Ahí, si quieren cualquier consulta, les ayudamos a entender su recibo rápidamente. Muchas gracias. Aquí está la otra pregunta. Si con 2 locales diferentes se logra sobrepasar los 300 kilowatts mensual, ¿se puede migrar? Sí, mientras cada uno de ellos supone 25 kilowatts de demanda máxima, que realmente si están en ese nivel de consumo lo van a superar, se puede. Lo que habría que ver es si por las inversiones que se requieren de equipo de medición, qué tan viables económicamente. Ese es el único, lo que decíamos ahí. Yo les diría, a lo mejor le podemos ofrecer un descuento de 20% sobre, o sea, un ahorro del 20% sobre lo que pagan actualmente, y podrían decir, oye, pues vas a tener un ahorro, voy a decir un número de 100,000 pesos al mes, ¿no? O 150,000 pesos. Ok, nada más que hay una inversión a lo mejor de 800,000 o 900,000 pesos que hay que hacer. Hay que medir nada más que el ahorro te compense y digo, y como empresario, como empresa, te interese y los números te resulten atractivos. Pero sí se puede, pueden ser varios, no solamente 2, pero digo, de nuevo, para verlo realmente y para contestarle exactamente, necesitaríamos, o sea, se necesitaría alguien ver los recibos exactamente, y con los 2 recibos de esos 2 centros, inmediatamente te pueden decir si eres candidato o no eres candidato para el suministro. Ok, ¿alguna otra pregunta? No sé si en el chat. No, Okay. no creo que ya las del chat ya. Creo que ya están atendidos. Exacto. ¿Algún caso de éxito que nos puedas comentar, Ramón? Bueno, si quieren, aprovecho que si no hay más preguntas, paso un poquito a explicar un poquito más o a darles una pequeña reseña de lo que somos en Fénix, ¿no? Porque, bueno, hemos hablado general del mercado, es algo bastante rápido. Y ahí
les comentamos un poco algunos casos de éxito, ¿no? Bueno, Fénix se constituye en 2016, evidentemente 2015-2016, digamos, conjuntamente con la nueva reforma, ya que se abre este espacio para realizar inversiones y para operar en el mercado. Es una sociedad controlada por un corporativo, una multinacional de origen portugués que se llama Mota-Engil, que es una empresa de ingeniería, energía, medio ambiente, y con socios mexicanos. Y bueno, y tenemos ese soporte financiero y de apoyo de parte del corporativo. Es una empresa pública. Mota-Engil es una empresa que está en la bolsa de Portugal, en la bolsa de Lisboa, lo cual, pues bueno, nos da una fortaleza particular en esta aventura, digamos. ¿Cuáles son las plantas? Importante, nosotros somos de los grupos con suministro calificado que tiene generación propia. Hay alguna gente que compra energía a terceros, hay otros que tienen su energía propia. Nosotros somos de los que tenemos energía propia. Y como decíamos, ¿cuáles son nuestras plantas en operación actualmente? Son 5 hidroeléctricas. Bueno, de hecho se acaba de incorporar una sexta pequeña, mini hidro, pero bueno, 5 hidroeléctricas que tienen una capacidad instalada de más de 280 megas. Están en la zona alrededor, como pueden ver, en Puebla, Michoacán y Estado de México, con lo cual eso nos garantiza que el mercado estamos generando en una zona de mucho consumo y por lo tanto una zona cara, y por lo tanto nuestra energía generada tiene más valor. Eso es importante a la hora también de dar suministro. Y estamos desarrollando, digamos, en la fase final de construcción de una central de ciclo combinado en el Estado de México. Como comentaba Rubén, ¿no? En alguna pregunta, cuando esa nueva energía que va a entrar en el ciclo combinado, lo bueno es que nosotros ya tenemos el proyecto en construcción, autorizado evidentemente con la conexión a la red, y por lo tanto vamos a tener mayor energía disponible en un futuro cercano, ¿no? Y tenemos más de 700 megas en otros proyectos relacionados con nuestras hidros y con otras plantas. Fuimos el segundo generador en el mercado cuando inició el mercado en el 2016. Y como es tecnología limpia, nuestras hidros, tenemos certificados de energía limpia, los CELS, que no he entrado mucho en detalle porque es otro mercado muy particular, pero bueno, tenemos los propios certificados de energía limpia para el cumplimiento de los objetivos que marcó la CENER. Ese es un poco el historial de la suministradora, que es la parte del grupo que se ocupa del suministro calificado y en la que yo me encuentro. Nos estuvimos, digamos, constituyendo y autorizando del 16 al 17 y empezamos el inicio de suministro en marzo del 18 con nuestro primer cliente. Un caso de éxito es, bueno, este cliente firmó con nosotros por 6 meses porque tenía muchas dudas de qué iba a pasar, ¿no? Y con el mercado. Y les puedo decir que ese cliente sigue con nosotros y al menos va a seguir hasta diciembre de este 2020. Entonces vamos a cumplir, de 2021, perdón. Vamos a cumplir con ellos prácticamente 4 años de operación, lo cual habla de que están contentos con el servicio, evidentemente. Es un centro de carga ubicado en Monterrey, lo cual también nos habla de que no tenemos que estar generando cerca de donde está nuestro cliente. Nosotros generamos en el centro y suministramos en Monterrey, no hay ningún problema, evidentemente. Aquí vienen un poco, pues, la optimización de nuestras fuentes de energía, la energía hídrica, el ciclo combinado. El propio mercado te permite tomar energía del spot, del mercado abierto, y tenemos algunos contratos con otros participantes de mercado. Y aquí pueden ver un poco nuestros clientes, ¿no? Algunos de ellos son clientes nada más de lo que son certificados de energía limpia. Por ejemplo, CFE es nuestro cliente porque le vendemos certificados que ellos necesitan. Pemex también le vendemos certificados de energía limpia. Y yo diría aquí interesante, por ejemplo, de nuestros clientes sí de suministro. Le hacemos el suministro al alumbrado público de la Ciudad de México, que bueno, es un proyecto muy importante, como comprenderán, es un consumo muy grande, que ya llevamos operando más de 2 años con total éxito con ellos. Y aquí lo que diría es, tenemos centros de carga, lo más interesante es tenemos centros de carga en la zona metropolitana, tenemos en Monterrey, tenemos centros de cargas en Jalisco, tenemos centro de cargas en Querétaro, en el Bajío. O sea, no importa la localización, es más un tema de
el acuerdo que se llegue. Y tenemos distintos sectores. Tenemos desde, por ejemplo, ven ahí al CEA, que es de la parte, pues, como saben, de servicio y de alimentación. Tenemos gente como WEG, que hace motores eléctricos, por ejemplo. Tenemos gente de embotellado, como el caso de Niágara, que es una empresa de embotelladora. Tenemos data center, como es el caso de Kio. Entonces, todo tipo, realmente no hay un sector específico que sea el más interesante para el suministro. Todos pueden tener ventaja con el suministro calificado. Pues Y, bueno, no y sé si bueno, haya alguna otra pregunta, que nos haya faltado. Rubén, adelante, contestar. Una pregunta, Juan. ¿Siguen vendiendo ustedes energía al SENACE? sí, bueno, de hecho, por ejemplo, les puedo decir, en estas circunstancias, la parte de generación de Fénix, de generación eléctrica, está colaborando dentro en la capacidad que podemos con el SENACE. El SENACE nos está solicitando a todo el mundo que tiene plantas que no son de gas, le está solicitando mayor producción, le está solicitando más energía. Nosotros, desde el lunes, nos pidieron que pusiéramos todas las turbinas que pudiéramos poner de nuestras plantas en operación para apoyar en este momento con esta problemática que tenemos por la falta de gas que llega de Estados Unidos y que es una parte importante, muy importante de la generación en el país. Entonces, ahora más que nunca estamos ahí pues comprometidos también en apoyar en lo que se puede, ¿no? No hay una Ok. obligación, realmente este es un mercado abierto y teóricamente no tenemos la obligación de generar si no queremos, pero la verdad es que, bueno, pues también por un tema de solidaridad y de buena relación con las Y autoridades, políticamente, ¿no? pues sí, estamos literalmente, no tenemos tanta agua porque no ha llovido tanto este año, Así el es. año pasado, pero bueno, todo lo que podemos lo estamos poniendo en el mercado para ayudar a estabilizar un poquito más el sistema que está tan exigido en estos días. Perfecto. Ok. Gracias. Algo que es importante mencionar, bueno, aunque consumos y que podamos ir como clúster. Para eso es algo de las negociaciones con Fénix para Ya que mediano. evidentemente para nosotros es la oportunidad dependiente legalmente, pero que en algún clúster, algún sector en particular y que se unen de alguna manera, pues básicamente poder dar pues, la mejor tarifa y mejores condiciones que podamos, teniendo en cuenta, digamos, el conjunto de la oportunidad y del consumo de todos y no 5 o 10 negociaciones individuales donde a lo mejor pues la capacidad de negociación del propio usuario es menor. Entonces, nosotros encantados en cualquier esquema de negociación. Finalmente es un tema entre privados y se puede negociar y platicar pues realmente cumpliendo con la parte normativa mínima que tenemos que cumplir, pero no Exacto. saliéndonos de ahí. Los acuerdos, las condiciones es algo totalmente entre empresas y se puede llegar pues a lo que más interesa a las dos partes. Así es, entonces, bueno, pues allí la ventaja pues de hacerlo a través del clúster, la idea es de que podamos hacerles más que una manita de puerco, que podamos ir más bien en volumen, eso es lo que estaríamos buscando con Fénix, o que sea la suministradora adecuada para el clúster, ¿no? Entonces, si no hay más preguntas, Guillermo, ¿tú alguna pregunta que tuvieras? Gracias, Erika. Gracias, Juan Ramón. No, ninguna. Perfectamente claro. Yo quiero dar gracias a los participantes, que quedáramos en el entendido que, aparte, a través de estamos muy enfocados en la industria, principalmente de la acción, en costos para poder no hay comentarios pues por parte del clúster de participación y ya estaremos
poniendo en tener más hechos concretos y posibilidades hacia el sector de la fundición. Si se unen más industrias que de alguna manera varios clústeres ya conocen lo que estamos haciendo, pues es más volumen y más interesante para todos. Sí, pues Por nuestra encantado parte, y con mucho gusto atendemos cualquier plática que quieran. perfecto. Pues por nuestra parte agradecerles y los esperamos en el próximo webinar que está anunciado en nuestra página web. Muchas gracias, Erika, por conectar. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Buen día. Hasta luego. Gracias. A todos. Bye.